Revelaciones celestiales, manifestando milagros divinos en 40 días para tu vida. SAGRADA. En el pequeño pueblo de San Martín, entre cerros y campos de maíz, Teresa se aferraba a su fe como a una soga lanzada desde el cielo. Con 40 años, su vida había girado en torno a la devoción católica, cuidando de su familia y sirviendo en la iglesia. Pero la enfermedad terminal de su amado esposo, Manuel, la había puesto a prueba de formas inimaginables. La angustia la envolvía como una niebla densa, apagando el brillo de su esperanza. Sin embargo, en su corazón, una chispa ardía con fuerza. ¿Podría la oración constante de 40 días traer la sanación que tanto anhelaba? Esa era su misión, su desafío. Cada día que pasaba, su espíritu se alimentaba del amor inmenso que le tenía a Manuel. En las noches silenciosas, mientras él dormía, ella se reclinaba frente a la imagen del Sagrado Corazón, cerrando los ojos y dejando que su voz se elevara hacia lo divino. Señor, escucha mis oraciones, clamaba. Su fe inquebrantable contrastaba con la voz de algunos vecinos que murmuraban en las esquinas, escépticos ante su devoción. La ciencia es la que tiene la respuesta, decían. Pero Teresa, con una fe robusta, se aferraba a las enseñanzas de su pastor, quien le recordaba que el poder de la oración era más fuerte que cualquier diagnóstico. Una tarde, mientras el sol se ocultaba entre los cerros, brotó en su interior una idea: organizar una vigilia la noche del Sagrado Corazón, convocar a su comunidad para que se uniera en oración. La fe de muchos es una sola, repetía en su mente, llenándose de valor. Ese sería el momento en que, juntos, clamarían por un milagro. La noche de la vigilia, la iglesia estaba radiante. Velas iluminaban el espacio con una luz sobrenatural, y las flores ofrecían un perfume celestial. Teresa, con lágrimas en los ojos, tomó el micrófono y habló con el corazón abierto. Hoy, unámonos en esta búsqueda por el milagro que necesitamos. Clamemos juntos por la sanación de Manuel. Un clamor unánime resonó en el aire, creando un eco de esperanza. Cada canto de alabanza parecía elevarse a los cielos, mezclando las voces con la fragancia de la fe. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Mientras la vigilia avanzaba, un ambiente denso y cargado de lo divino envolvía a todos. En un momento culminante, cuando las oraciones se enredaban en el aire como hilos dorados, algo extraordinario ocurrió. La luz de una vela parpadeó y se apagó, sumiendo a la congregación en un profundo silencio. En ese momento sagrado, el corazón de Teresa latía con fuerza. Señor, ¿estás aquí con nosotros?, se preguntó en un susurro lleno de anhelo. De repente, una energía vibrante llenó la iglesia. Silencios se transformaron en susurros de asombro, y la atmósfera se cargó de una presencia palpable. Era como si los cielos se abrieran, trayendo consigo una respuesta a las súplicas de Teresa. Un escalofrío recorrió su espalda, mientras la esperanza se apoderaba de su ser. La comunidad, unida por la fe, anhelaba ver el milagro que cambiaría su destino. En el aire, entre lágrimas y alabanzas, un clamor resonó: Dios, escúchanos. La promesa de lo divino estaba en el aire, y Teresa sintió que su fe estaba a punto de ser recompensada. Pero una pregunta asomaba en su mente: ¿sería esta la noche del milagro, o su camino apenas comenzaba a revelarse? La vigilia se extendía como un manto de luz y energía, donde cada alma presente parecía estar conectada a algo más grande. Teresa sintió que los latidos de tantos corazones se unían en una melodía de fe, una sinfonía celestial. Las voces que se elevaban, en un himno de súplica, resonaban como ecos del amor eterno de Dios. En medio de esa noche mágica, una anciana del pueblo, doña Elena, se adelantó. Su cabello canoso brillaba a la luz de las velas, y su andar era sereno pero firme. Hermana Teresa, dijo con voz temblorosa, las oraciones de esta comunidad han subido como incienso al cielo. Pero debemos recordar que los caminos de Dios son misteriosos.
A veces el milagro que buscamos no es el mismo que Él tiene planeado. Las palabras de doña Elena calaron hondo en Teresa. ¿Estaba preparada para aceptar cualquier respuesta de Dios? La expectativa chispeante en el aire contrasta con la necesidad de su rendirse. Señor, dame la fortaleza para aceptar tu voluntad, murmuró, sintiendo la presión de la noche cargar su pecho. Las velas comenzaron a parpadear nuevamente, pero esta vez con tal fuerza que parecían bailar al ritmo de un espíritu que estaba entre ellos. Teresa levantó su cabeza y vio, por un instante, sombras que se movían alrededor del altar. Era como si ángeles estuvieran presentes. Mira, exclamó un joven entre la multitud, señalando hacia el altar. La congregación contuvo la respiración, los murmullos se esparcieron como ondas de asombro. Era un momento sagrado, donde el tiempo parecía detenerse. Una luz suave emanaba del altar, en el centro, un objeto brillante resplandecía. Teresa no podía apartar la vista. Con el corazón palpitante, se acercó al altar, y a medida que se acercaba, una paz indescriptible envolvía su ser. Era como si cada preocupación, cada carga, desapareciera, dejando solo la luz y el amor de Dios. Cuando finalmente estuvo frente a aquel brillo, Teresa se dio cuenta de que no era un objeto físico, sino una representación del amor divino. Tú eres mi fortaleza, se dijo a sí misma. Su fe ardía, y vio las lágrimas de las demás mujeres del grupo. Su conexión era innegable. Sin embargo, la voz de la anciana resonaba en su mente. Afuera, el cielo se oscurecía. Las estrellas empezaron a brillar en la noche clara, como si también respondieran a las súplicas de aquellos corazones. La esperanza no solo era la expectativa de un milagro, sino también una aceptación profunda de lo que estaba por venir. Teresa tomó un respiro hondo, sintiendo que la respuesta de Dios era inminente. Mientras la vigilia continuaba, cada oración parecía ir creciendo en intensidad. La devoción de la comunidad se volvió palpable, como un río que fluía hacia lo divino. Pero en el fondo de su alma, Teresa sabía que estaban ante un dilema espiritual profundo. ¿Qué pasará si Manuel no se recupera? ¿Estaré lista para enfrentar su ausencia? Esa pregunta pesaba en su corazón. De repente, un susurro se escuchó, como el viento trayendo un mensaje desde el cielo. Ten fe, mi amada, la luz se manifestará en el tiempo divino. Un estremecimiento recorrió su cuerpo. ¿Era esa la voz de Dios? Teresa se sintió abrumada por el amor y la paz, y una pequeña risa brotó de sus labios, llenando el aire con esperanza renovada. La noche avanzaba y, con cada segundo, el clamor de la comunidad por la sanación se hacía más fuerte. Pero aunque su corazón latía lleno de fe, también había una incertidumbre que no podían ignorar. ¿Qué respondería Dios a sus oraciones? ¿Era este el principio de un cambio, o solo una prueba más que culminaría en el silencio? La respuesta divina estaba más cerca de lo que ellos imaginaban, pero el misterio del camino aún se revelaría. El aire del templo estaba cargado de una energía palpable. Teresa continuaba ante el altar, esforzándose por mantener la calma en medio del torrente de emociones. Las palabras de doña Elena resonaban en su mente, profundidad y sabiduría unidas en el eco de sus voces. Las respuestas de Dios no siempre son las que esperamos. Mientras la congregación se unía en oración, un sentimiento de comunidad la envolvía. Cada miembro, cada hermano y hermana, compartía el mismo anhelo, como si sus corazones latieran al unísono en la búsqueda de un milagro. El fervor crecía con cada súplica, y el altar brillaba más intensamente, como si una luz interior estuviera a punto de estallar. Oh Dios, escúchanos. Devuélvele la salud a Manuel. Gritó alguien entre la multitud. Las palabras resonaron con fuerza, llevadas por la fe. Pero en el corazón de Teresa, la pregunta persistía, ¿y si la respuesta era diferente? ¿Podía su corazón sostener la posibilidad de perderlo? De repente, la voz del joven que había señalado hacia el altar retumbó nuevamente. Miren, miren. Las luces están danzando. Todos los ojos se elevaron hacia el altar, donde las llamas de las velas iluminaban la escena de manera mágica. La luz parecía moverse, respirando y vibrando en armonía con las oraciones de la comunidad. La atmósfera era casi tangible. Teresa sintió un ardor en su pecho. Se acercó, sintiendo que algo trascendental estaba a punto de suceder. La luz se intensificó, y en ese instante, las sombras de los ángeles danzantes se hicieron más claras. Podía sentir su presencia,
un manto suave de paz flotando sobre todos ellos. Era como si el cielo mismo hubiera abierto sus puertas. Un murmullo comenzó en el fondo. ¿Qué significa todo esto?, cuestionó un anciano, con voz temblorosa. ¿Nos está hablando el cielo? Su pregunta resonó en los corazones de todos. En un momento, el silencio llenó el lugar, y cada persona se detuvo a escuchar el mensaje divino. La voz que había susurrado a Teresa anteriormente volvió a hacerse eco, pero esta vez era más clara y fuerte. Mis amados, el camino a menudo es oscuro, pero la luz siempre encontrará su manera de brillar. Confíen, porque en su fe hay poder. No teman, estoy con ustedes. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Teresa. Había un peso en el corazón que finalmente se aligeraba. Ella apartó la mirada del altar y buscó los ojos de sus vecinos. Ahí, en su mirada, podía ver la misma mezcla de incertidumbre y esperanza. Si Dios está aquí, tenemos que mantener la fe. Gritó con convicción. La congregación comenzó a cantar juntos, una melodía suave al principio, ganando fuerza poco a poco. Dios es grande. Dios es fiel. Cada nota vibraba con alabanza, y Teresa sintió que su alma se unía a esa misma música, a esa vibración celestial. Mientras los acordes ascendían, una nueva pregunta surgió en su corazón: ¿qué pasará al amanecer? La noche, con su misterio, otorgaba un entorno sagrado para la búsqueda, pero el nuevo día traería consigo su propia serie de desafíos. La vigilia podría concluir, pero las respuestas aún estaban en el horizonte. La atmósfera cargada de esperanza iba variando entre la adoración genuina y la fragilidad de la incertidumbre. Todo dependía de esa luz que iluminaba el altar. ¿Podría el amanecer desvelar la respuesta que tanto anhelaban? ¿Era posible que el milagro que esperaban manifestara su esplendor? La noche avanzaba, y el misterio del plan divino aún debía revelarse. El eco de las voces reverberaba suavemente en el templo, fundiéndose con la luz titilante de las velas. Teresa, aún envuelta en el manto de emociones, sintió que la atmósfera se impregnaba de algo más profundo que la simple fe humana. Era como si la esperanza y el amor se entrelazaran en un baile sagrado, uniéndolos a todos en un solo espíritu. Abre nuestros corazones, Señor, cantaba un grupo de jóvenes en un rincón, sus voces elevándose sobre la congregación. Teresa sintió un estremecimiento recorrer su ser. Cada palabra, cada nota, parecía resonar con su anhelo. ¿Tendremos valor para lo que venga?, musitó para sí misma, luchando contra la incertidumbre que amenazaba con anidar en su pecho. Mientras miraba hacia el altar, una brisa suave cruzó el templo, acariciándole el rostro como un susurro divino. Era un recordatorio del poder que habitaba en la fe. No todo lo que pidas será como lo imaginas, resonó la voz interior que había comenzado a guiarla. ¿Cuántas veces había cerrado su corazón a las posibilidades? Se dio cuenta de que para vivir un milagro, primero debía soltar su miedo. Un silencio sagrado invadió el espacio cuando la luz del altar pareció agrandarse. La congregación, en profundo respeto, contuvo la respiración. En ese momento, una figura etérea se presentó entre las llamas parpadeantes. Teresa sintió que su corazón latía con más fuerza. «Soy el ángel del consuelo», pareció decir la figura, su voz suave pero firme. «Vengo a traer paz a los afligidos». «Oh, qué maravilloso», exclamó una mujer mayor, sus manos temblando, mientras lágrimas de alegría resbalaban por sus mejillas. «Hoy se les ofrece una oportunidad», continuó el ángel. «Una invitación para vivir cada día en expectativa». Las palabras hicieron eco en la mente de Teresa. ¿Qué significaba eso para ella? Las preguntas que parecían no tener respuestas ahora comenzaban a tomar forma. Una sensación de urgencia e importancia la invadió. La congregación se unió en un clamor de adoración, elevando sus voces en un unísono ardiente. «Danos fe, danos fuerza», imploraban. Concurrentemente, Teresa sintió que una chispa de valor surgía en su interior. Si la luz brilla, no hay razón para el miedo, pensó, mientras se dejaba llevar por el momento. Dios tiene planes que van más allá de nuestra comprensión, dijo doña Elena, quien se acercó a su lado, captando sus pensamientos. Cada uno de nosotros tiene un propósito. A veces, la respuesta viene en la forma que menos esperamos.
Las reservas que guardaba Teresa comenzaron a desvanecerse como la neblina ante la luz del sol. ¿Qué tipo de respuesta se necesita para mí?, preguntó, reconociendo que su corazón aún temía lo desconocido. Sin embargo, entendió que era el momento de abrirse, de aceptar cualquier resultado con la fe de que todo estaba bajo el control divino. Con cada nuevo acorde que llenaba el aire, las sombras de duda se evaporaban. La congregación continuó en súplica ferviente, y Teresa amplió su visión, sintiendo que el poder de Dios estaba por manifestarse de maneras increíbles. Sus manos se unieron a las de otros, creando un círculo de unidad y fortaleza. Juntos somos más fuertes, resonó en su corazón. Hoy, juntos, vamos a ver el amanecer como una promesa cumplida. Se preguntó qué milagros podrían desatarse con su nueva resolución. Al mirar al altar brillantemente iluminado, una nota de anticipación se instaló en su interior. ¿Sería el amanecer el principio de algo divino, o simplemente una nueva prueba de su fe? Sin embargo, el verdadero desafío se acercaba. ¿Cómo se prepararía para lo inesperado? La noche aún no había terminado, y el misterio de lo que vendría les esperaba al amanecer. ¿Podría su fe y la de la comunidad superar cualquier desafío que llegara con la nueva luz? Las primeras luces del alba comenzaron a filtrarse a través de las ventanas del templo, tiñendo el espacio con matices dorados. Teresa se sentía atrapada entre la serenidad de la noche que se desvanecía y la promesa de un nuevo día. La congregación todavía estaba sumida en la adoración, pero la atmósfera había cambiado. La paz que traía el ángel parecía haberse asentado en sus corazones, como un bálsamo suave. Despertar, dijo doña Elena al notar la inquietud en el rostro de Teresa. Así como el sol emerge de la oscuridad, nosotros también debemos hacerlo. Cada mañana es una nueva oportunidad para renacer. Sus palabras resonaban con profundidad. El eco de la voz de la anciana traía a la mente a todos aquellos que alguna vez se habían sentido perdidos en la neblina de la vida. ¿Qué me espera en este nuevo día?, pensaba Teresa, sintiendo que cada nueva luz del sol traía consigo un conjunto de posibilidades. Con un ligero toque en su brazo, doña Elena la trajo de vuelta a la realidad. Mira a tu alrededor, Teresa. ¿Ves cómo todos están juntos en esta búsqueda de fe? Las miradas de los congregantes eran de determinación y amor. El espíritu de unidad era palpable. Era como si todos compartieran un solo latido, un deseo ferviente de recibir lo que venía. Transcurrieron unos momentos y, repentinamente, el canto de los jóvenes comenzó a elevarse de nuevo. Esta vez no solo era un cántico, sino un himno de expectativa. Nuestro Dios nos dará el valor, nos dará la fuerza, se repetía con fuerza en el aire. Cada nota resonaba con aquellos anhelos que Teresa había guardado en su corazón. Iremos a las calles, comenzó a decir el líder de los jóvenes, levantando su voz por encima de la melodía. Hoy iniciaremos nuestro viaje de fe. Durante los próximos 40 días, buscaremos milagros en nuestra vida cotidiana. ¿Están listos para abrir sus corazones a lo que Dios tiene preparado? La emoción palpó a todos como una ola, y Teresa sintió que su corazón latía con más fuerza. 40 días, un periodo que, aunque parecía largo, se llenaba de promesas. Las palabras del líder también encontraron su camino en su mente. Cada día, una nueva oportunidad. Cada mañana, un nuevo despertar. Sintió que su mente empezaba a girar en torno a posibilidades. Desde aquellas cosas sencillas como una sonrisa de un extraño, hasta las grandes decisiones que habían estado pesando sobre ella. ¿Podría ser que Dios tenía un plan que no solo incluía su vida, sino también la vida de todos aquellos que la rodeaban? El líder continuó, cada uno de nosotros experimentará algo único en estos 40 días. Algunas respuestas llegarán pronto, otras quizás tarden, pero nunca estaremos solos en esta jornada. Había una fragancia esperanza en el aire, como si todos estuvieran respirando juntos una atmósfera de transformación. Mientras sus pensamientos se entrelazaban con las vibraciones de la música, Teresa decidió que iba a ser parte de ese viaje. No solo viviré la magia de estos días, sino que buscaré el valor para ir más allá de mis temores, se prohíbe en su corazón, sintiendo la luz comenzar a llenar cada rincón de su alma. Al terminar la reunión, la congregación se unió en oración, pidiendo por claridad, fuerza y, sobre todo, por esa fe que sobrepasa todo entendimiento. Teresa miró a su alrededor y sonrió al ver tantas caras resplandecientes. Y si la fe compartida de todos ellos era el puente hacia un milagro,
el ambiente se llenó de un susurro: prepárense para lo que viene. La certeza de que estaban a punto de cruzar un umbral. Y así, con una mezcla de inquietud y emoción, Teresa entendía que el verdadero viaje comenzaba. Mientras se retiraban del templo, la pregunta se ató a su corazón: ¿qué milagros desatará en mí esta llamada divina? La luz del amanecer le sonreía, y ella estaba lista para descubrir lo que Dios estaba a punto de revelar. ¿Sería este el inicio de su transformación personal, o simplemente el primer paso hacia un propósito mayor que no había imaginado? El día comenzó a desplegarse como un lienzo en blanco, llenándose de colores y vida mientras el sol iba ascendiendo. Teresa salió de casa con una mezcla de curiosidad y fervor. Eran las primeras horas de su nueva aventura, y con cada paso que daba, sentía que el suelo era antes un camino polvoriento y ahora se convertía en un sendero de oportunidades. Al llegar a la plaza del pueblo, donde la comunidad se reunía, notó que todo tenía un aire diferente. Las risas de los niños jugaban como melodías que flotaban en el aire, mientras los adultos comenzaban a armarse de valor, hablando sobre la misión de los próximos días. Esa vibrante energía contagiaba a todos, como si hubiera una llamada divina resonando en cada corazón. Hoy será diferente, se decía, mientras su mirada buscaba a algunos rostros familiares. Allí estaba Pedro, un viejo amigo que siempre había sido una fuente de aliento en los momentos complicados. Se acercó a él y compartió sus esperanzas. Siento que en estos 40 días sucederán cosas increíbles. ¿Tú también lo sientes?, le preguntó, con la voz impregnada de emoción. Pedro sonrió, sus ojos brillaban. Sí, hay algo en el aire, como si cada respiro nos acercara a lo que Dios tiene preparado. A veces, el milagro no es solo el resultado, sino el proceso mismo. Las palabras de Pedro calaron hondo en Teresa, resonando en sus pensamientos como un eco. Juntos, decidieron comenzar su jornada por las calles. Se sintieron como embajadores de una misión divina. Al pasar junto a un anciano, Teresa se sintió impulsada a detenerse. ¿Cómo está hoy, don Luis?, preguntó con amor. El anciano levantó la mirada, y en sus ojos había una mezcla de cansancio y sabiduría. Hoy me siento un poco solo, pero sus sonrisas traen luz. La vida no siempre ha sido fácil, pero a veces, lo único que necesitamos es que alguien nos mire y escuche. Esa simple conversación se convirtió en un pequeño milagro. Teresa y Pedro se ofrecieron a acompañar a don Luis a dar una vuelta, escuchando sus historias llenas de vida y esperanza. En ese momento, Teresa sintió que no solo estaban ayudando a otro, sino que también ganaban algo invaluable: la conexión y la comunidad. A medida que avanzaban, comenzaron a ver más oportunidades. Una madre luchando con bolsas de compra, un joven intentando reparar su bicicleta. Con cada interacción, con cada gesto amable, un hilo invisible se tejía entre ellos. Ese era el sentido del viaje, no solo buscar milagros externos, sino también dejarse transformar por cada corazón que encontraban en su camino. Al caer la tarde, se detuvieron en un banco del parque. El cielo se teñía de naranja y púrpura. Teresa suspiró profundamente, sintiendo que su espíritu se había elevado. Reflexionó sobre lo que habían hecho en un solo día, y una chispa de incredulidad surgió en su ser. ¿Sería todo esto solo el comienzo? ¿Sería posible que el amor se multiplicara si continuábamos por este camino? En su interior, una pregunta resplandecía con fuerza: ¿qué otros milagros se manifestarán en los días por venir? La certeza de que todo era parte de un diseño divino comenzó a anidar en su corazón. Cuando se despidieron de don Luis, éste les dijo: gracias, jóvenes. Hoy, ustedes han sido parte de mi milagro. Con esas palabras, Teresa comprendió que cada acto de amor era una semilla capaz de florecer. Y en su corazón, la llama de la esperanza ardía aún más fuerte. Mientras el atardecer se precipitaba, una nueva inquietud comenzó a despertar en Teresa. Si cada día prometía más, ¿qué vendría mañana? Las expectativas eran palpables, su alma vibrante por lo que el siguiente amanecer podría traer. ¿Podría ser que el verdadero milagro aún estaba por venir? El amanecer llegó suave, como una brisa ligera llenando el aire de promesas. Teresa se despertó con el canto de los pájaros, y su corazón latía con fuerza. La noche había sido un ensueño, las reflexiones sobre el día anterior aún danzaban en su mente. Se levantó y, mientras se preparaba, una certeza la invadía:
Hoy sería un día lleno de oportunidades. Después de un desayuno acogedor, salió a la calle, donde el rocío aún brillaba en las hojas. La plaza, que había sido testigo del encuentro familiar el día anterior, hacía eco de risas y murmullos de nuevos planes. Teresa sintió que el ambiente vibraba con una energía renovada que la impulsaba a seguir adelante. Estaba decidida a hacer algo significativo hoy, pero no sabía aún qué forma tomaría esa intención. Al cruzar la plaza, notó a un grupo de jóvenes reunidos cerca de la fuente. Risas y juegos se transformaban en música, y su corazón se llenó de alegría al ver la unidad que existía entre ellos. Decidió acercarse, consciente de que cada encuentro era una oportunidad para manifestar amor. ¿Puedo unirme a ustedes?, preguntó Teresa, sus ojos brillaban con una emoción palpable. La sorpresa en las caras de los jóvenes se convirtió pronto en sonrisas cálidas. La inclusión era un viento fresco en sus corazones. Mientras jugaban, la risa fluyó, y cada carcajada se volvió como un lazo que unía corazones. Durante el juego, Teresa sintió una conexión especial con una de las chicas, Ana. Al terminar, se sentaron juntas en un banco, compartiendo historias, sueños y anhelos. Estoy aquí para vivir un viaje de fe, confesó Teresa, sus ojos destilando sinceridad. He sentido en mi espíritu que hay algo más grande que nosotros en juego, como un llamado a aprender y a compartir el amor de Dios. Ana la escuchaba atentamente. A veces olvidamos que Dios está en cada instante, dijo, en las pequeñas decisiones que tomamos, en cómo elegimos estar presentes para los demás. Yo tengo mis propias luchas, y encuentro una luz en esos momentos de conexión auténtica. Las palabras de Ana resonaron en el alma de Teresa. Aquello no era solo un juego, era una revelación de cómo el amor de Dios se podía manifestar a través de la comunidad. En ese instante, Teresa se dio cuenta de que cada conversación sincera, cada acto de bondad, podía ser una chispa del milagro divino. Ya era tarde cuando decidieron caminar hacia el parque, planeando participar en las actividades comunitarias que organizarían más tarde. Allí, se unieron a una fila de personas que trabajaban juntos, pintando murales y donando ropa. El sentido de unidad se palpaba como si todos estuvieran alineados en una sola misión. La tarde fue testigo de momentos mágicos, sonrisas compartidas, manos unidas en trabajo, corazones abiertos. Mientras contribuían, Teresa sintió que la comunidad era como un cuerpo vivo, con cada persona desempeñando su papel, y cada acción, por pequeña que fuera, marcando la diferencia. Cuando la noche cayó, miraron las estrellas que se asomaban tímidamente. Teresa sintió que el universo la observaba, como si Dios le susurrara al alma. ¿Cómo podía ser que el día había transcurrido tan rápido, lleno de manifestaciones divinas que a veces parecían ocultas en la rutina diaria? Reflectando en lo vivido, murmuró a Ana, creo que hoy hemos encendido al menos un par de luces en la vida de otros. Ya no es solo un viaje, es un movimiento de amor. Sintiendo esa verdad, la expectativa de lo que vendría al día siguiente creció en su interior. Algo dentro de ella creía firmemente que el verdadero milagro estaba aún por mostrarse, que cada día traería consigo un nuevo nivel de revelación y conexión. ¿Y si mañana las oportunidades son aún mayores?, le preguntó a Ana, con una sonrisa firme. ¿Qué milagros estarán listos para ser descubiertos? A lo lejos, las luces de la plaza brillaban como estrellas en la tierra. La noche prometía ser un puente hacia un nuevo día, lleno de posibilidades. Y así, Teresa cerró los ojos, llenándose de esperanza. La invitación divina estaba abierta, y su alma estaba lista para responder. ¿Qué enfatizaba el siguiente capítulo de su andar en este viaje sagrado? El nuevo día despertó con un sol radiante, y el aire se sentía fresco como la brisa del mar. Teresa abrió los ojos y sintió una energía diferente. Su corazón latía con un ritmo decidido, anticipando lo que el universo le tenía preparado. Desayunó a toda prisa, su mente aún meciéndose entre sueños y realidades. Ella sabía que la jornada no solo significaba más oportunidades, sino también un crecimiento en su camino espiritual. El eco de sus pensamientos resonaba con aquellos momentos compartidos el día anterior, y cada palabra de Ana parecía volver a susurrarle, Dios está en cada instante. La plaza se veía como un escenario vibrante, lleno de vida una vez más. Esta vez, Teresa decidió que no solo participaría en las actividades comunitarias, quería ser voz, ser luz.
El amor de Dios no debería estar escondido y ella había encontrado el valor en compartir esa chispa. Caminó hacia un pequeño grupo que organizaba un nuevo evento, lleno de jóvenes apasionados por hacer un cambio. «Hola a todos», exclamó, su voz alegre llenando el aire. «Quiero participar, quiero que juntos hagamos algo extraordinario». Miradas curiosas se volvieron hacia ella, y en sus ojos, Teresa vio la chispa de la expectativa. Uno de los jóvenes, Miguel, se acercó y le dijo, «Lo que hacemos aquí es más que solo diversión, se trata de crear un impacto real». Su sinceridad la conmovió. «Tenemos que tocar corazones, y tú podrías ser la pieza clave en este rompecabezas». Aunque la inexperiencia y la timidez a veces la asaltaban, la palabra de Miguel resonó como un eco divino. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó con determinación. «Hoy, vamos a entregar alimentos a familias necesitadas en el barrio. Cada acción cuenta, cada gesto puede cambiar vidas», explicó. Teresa sintió que la adrenalina corría por sus venas. Su corazón se infló de un propósito nuevo. Mientras se armaban las cajas, ella sintió una profunda conexión con los demás. Las risas, los murmullos, las miradas cómplices, todo se sentía como un hermoso mosaico de amor. Era un recordatorio de que cada pequeño acto, cada sonrisa, cada sacrificio tenía un impacto en el mundo. La misión de Dios no era solo crecer en la fe, sino también reflejar esa luz en las vidas ajenas. Cuando llegaron al barrio, el ambiente cambió. Las miradas perdidas y los rostros cansados enfrentaron a Teresa y su grupo. Pero al dar la primera caja, una sonrisa se dibujó en una anciana. Era como si una corriente de alegría invadiera el espacio. Teresa sintió que su propio corazón se expandía, tocado por el amor que emanaba de su servidumbre. Aquello era un milagro. Cada caja que entregaban traía consigo historias, agradecimientos sinceros, lágrimas de emoción, un gesto de gracias que resonaba más que 1000 palabras. Ellos estaban siendo instrumentos de Dios, manifestando su amor en una realidad tangible. Al regresar a la plaza, el sol comenzaba a caer, y una suave luz dorada envolvía todo. Teresa se sentó en el banco junto a Miguel y Ana, sus corazones latiendo en perfecta sintonía. «No puedo creer lo que hemos hecho hoy», dijo, con la voz entrecortada por la emoción. Cada mirada, cada sonrisa, fue un recordatorio de que estamos todos conectados. Miguel sonrió. «Esto es solo el comienzo, hermana. Imagínate lo que Dios tiene reservado para nosotros. Las posibilidades son infinitas». Justo en ese momento, una figura conocida se acercó. Era la anciana a la que habían ayudado, y traía algo en sus manos. Teresa contuvo la respiración. Un gesto inesperado de gratitud podía ser el inicio de un nuevo milagro. La mujer, con lágrimas en los ojos, les dijo, «Ninguno de ustedes sabe cuánto han hecho hoy por mí y mi familia. Esto es solo un pequeño presente, pero está lleno de amor». Mientras Teresa recibía la pequeña ofrenda, su corazón entendía que los milagros no siempre son grandes, pero llevan el peso del amor eterno. ¿Qué más estaba Dios preparando para ellas en este viaje de fe? ¿Sería este el primer paso hacia una transformación mayor, aún más deslumbrante? Las preguntas flotaban en el aire, tejiendo la curiosidad en el alma de Teresa. El camino apenas comenzaba, y el destino prometía ser asombroso. El día siguiente amaneció con una luz clara y suave, como si el cielo mismo sonriera a Teresa. Se despertó llena de expectativa y, al mirar por la ventana, el mundo exterior parecía aún más vibrante. Los pájaros cantaban con una alegría contagiosa, y el aroma de flores frescas penetraba su habitación, como un recordatorio de la belleza que la rodeaba. Se preparó para el nuevo día, sintiendo en su interior un deseo ardiente de hacer algo significativo. A medida que avanzaba en su rutina, las palabras de la anciana resonaban en su mente. «Esto es solo un pequeño presente, pero está lleno de amor». Esa simple frase la llenaba de inspiración, y la inquietud en su corazón clamaba por más acciones que sirvieron a otros. Al llegar a la plaza, vio a la comunidad reunida nuevamente, pero en esta ocasión, había algo diferente en el aire. La emoción y la esperanza parecían palpitar, casi tangibles. Los jóvenes con los que había compartido el día anterior se preparaban para otra jornada. Miguel se acercó a ella, su mirada llena de comprensión. «Hoy es un día especial», dijo. «He sentido que Dios nos está llamando a hacer algo aún más grande e intrigada». Teresa preguntó, «¿De qué se trata?».
un grupo de niños del barrio necesita nuestra ayuda. Muchos de ellos no han tenido acceso a la educación adecuada. ¿Y si hoy además de alimentos, llevamos algo más? Libros, materiales escolares, y sobre todo, amor y apoyo. El corazón de Teresa dio un vuelco. Ella había crecido valorando la importancia de la educación, y ahora entendía que podían hacer una diferencia no solo colocando comida en manos necesitadas, sino también sembrando semillas de conocimiento. Sí. Quiero hacerlo, exclamó. Rápidamente, comenzaron a organizar una recolecta de útiles escolares. Los jóvenes se movieron con energía, haciendo llamadas y enviando mensajes. Al caer la tarde, la plaza se llenó de cajas de coloridas mochilas, lápices y libros de cuentos. Mientras trabajaban juntos, Teresa sintió que el amor de Dios fluía entre ellos. Cada risa, cada gesto de ayuda, era como una manifestación del cielo. Reflexionando, recordó lo que Ana le había compartido un día. A veces, un pequeño gesto puede iluminar la vida de alguien en las tinieblas. Al llegar al barrio nuevamente, se dio cuenta de cuán profunda era la necesidad. Esta vez, las miradas no eran solo de cansancio, había un brillo de asombro y curiosidad. Los niños se acercaron, sus ojos brillando al ver las mochilas y los libros. Teresa sintió que su corazón se expandía en amor. Cuando comenzó a repartir las mochilas, una pequeña niña se detuvo frente a ella. Su rostro estaba cubierto de beneficios traídos por la vida, pero había una fortaleza interna que irradiaba. ¿De verdad puedo tener uno de estos?, preguntó con una voz suave y expectante. Sí, le respondió Teresa con ternura. Este regalo es solo para ti. Contiene todo lo que necesitas para ayudar a tus sueños a volar. La niña la miró y, por un momento, el tiempo se detuvo. Allí, en ese intercambio sencillo, Teresa vio el reflejo de Dios. A medida que la tarde avanzaba, el ambiente se llenó de carcajadas y murmullos de agradecimiento. Eso era más que un acto de entrega. Era un encuentro con el amor de Cristo manifestado a través de sus acciones. Cuando se despidieron y comenzaron a regresar a la plaza, Miguel se acercó a Teresa. Hoy he sentido la mano de Dios entre nosotros. Teresa lo miró con los ojos brillantes. Y esto es solo el principio, ¿verdad? Mientras caminaban, el cielo se tornó rosa y dorado. Había algo en el aire que prometía más. Una sensación de que los cielos estaban abiertos y que cada acción de amor estaba conectada a algo más grande. Justo entonces, Ana llegó corriendo. Chicos, necesito hablar con ustedes. He recibido noticias de nuestra comunidad que nos podrían llevar a un nuevo milagro, algo que jamás imaginamos. Las palabras de Ana flotaban en el aire, llenas de promesas divinas. ¿Qué sería aquello? Las preguntas brotaban en el corazón de Teresa mientras la emoción anticipatoria llenaba la plaza. Un nuevo camino les esperaba. La calma de la mañana se desvaneció, y el sol ya despuntaba en el firmamento, trayendo consigo un nuevo día lleno de posibilidades. Teresa se despertó con un sentimiento renovado. La experiencia de los días pasados había sido un viaje transformador, y ahora era el momento de abrazar lo que Dios tenía reservado. Mientras se preparaba, una voz suave, cargada de esperanza, resonaba en su interior. Hoy inicia una nueva etapa. Prepárate para recibir, amada mía. En la plaza, el bullicio era contagioso. La comunidad se agrupaba, todos con el mismo anhelo en el corazón, ver la manifestación de los milagros que habían estado orando. Ana, Miguel y otros jóvenes estaban organizando actividades. Teresa notó la disposición en los rostros de sus compañeros. Habían encontrado un propósito en su misión. Hoy veremos algo grande, se decía, sintiendo que la energía de la fe los envolvía. De repente, Ana se acercó con una noticia que hizo vibrar su corazón. Hemos obtenido permiso para organizar una colecta a gran escala. No solo repartiremos alimentos y útiles, sino que también invitaremos especialistas para que hablen sobre salud y educación en nuestra comunidad. La emoción se desbordó, y Teresa sintió que el tiempo se aceleraba. Este era el comienzo de algo monumental, una oportunidad para impactar vidas de forma tangible. Cada pequeño gesto cuenta, pensó, sintiendo el latir de su propio corazón como un tambor de guerra espiritual. Ese día la plaza se convirtió en un centro de amor y acción. Teresa y sus amigos trabajaron arduamente recogiendo donaciones, decenas de manos unidas en una sola causa.
Su espíritu se elevaba con cada sonrisa compartida, cada historia que escuchaban mientras se preparaban. A medida que el sol comenzaba a caer, el evento se convirtió en una celebración. La música resonaba mientras las familias llegaban, trayendo consigo alegría y risas. Teresa miraba a su alrededor en asombro. Cada rostro, cada mirada, era un reflejo de Dios mismo. Los niños reían y jugaban, sus ojos resplandecían de inocencia. Aquel era un verdadero banquete de amor divino. Se acercó a don Luis, quien había llegado con su familia. Mira lo que hemos hecho. Todo esto es para ustedes, exclamó Teresa, su voz llena de entusiasmo. Don Luis sonrió, recordándole que nunca debía subestimar el poder de una comunidad unida. Ustedes son el milagro, querida hermana, le respondió, con gratitud y amor en sus ojos. Con cada nueva actividad, Teresa comprendía que aquel era un acto de adoración. No solo estaban ofreciendo apoyo material, sino también sembrando semillas de esperanza y fe en la vida de las personas. Comenzaron las charlas sobre salud, educación y el poder de la fe. Cada palabra era como un eco de lo que el corazón ya sabía. La luz se manifiesta en cada rincón, pensó mientras escuchaba testimonios de transformación. Lágrimas de alegría brotaban en rostros que hasta hace poco conocían solo el dolor. Al caer la noche, las luces comenzaron a brillar. La conversación y el amor rebosaban como un torrente, unirse en una sola voz de agradecimiento a Dios. La comunidad había cambiado, la fe se había expandido, en cada corazón encendiendo una llama. Era un reflejo de la gloria divina, un lugar donde los milagros eran una realidad palpable. Con el cielo estrellado como telón de fondo, Ana tomó el micrófono y miró a su alrededor. Hoy hemos visto que juntos, somos más que un grupo, somos una familia. Nunca olvidemos que aunque el camino pueda ser oscuro, persistimos en la luz de Cristo. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Sigamos adelante, pues la obra de Dios apenas empieza. Los aplausos retumbaron en la plaza, pero Teresa supo que esa noche era solo el comienzo. En su corazón había un rezo sin cesar: Señor, ayúdame a abrir mis ojos a tus señales, a entender tus propósitos, para que podamos seguir siendo luz en la vida de otros. La respuesta de Dios siempre había estado ahí, en sus corazones entrelazados. Cuando la jornada terminó, y mientras caminaba a casa, Teresa sintió un renovado ardor en su espíritu. Aquella experiencia no había sido un simple evento, sino una verdadera transformación. El mañana prometía más, y su fe se fortalecía cada día. Ella sabía, sin lugar a dudas, que en cada sonrisa, en cada corazón, había un milagro manifestándose. Y así concluyó aquel día, pero con una certeza plena: el viaje de fe apenas comenzaba. La obra divina se desplegaba ante sus ojos, una invitación eterna a seguir adelante, a hacer luz en la vida de otros, a manifestar en cada acción el amor de Dios. Su corazón latía fuerte, sabiendo que el verdadero milagro siempre era el amor compartido. No esperes más. Necesitas suscribirte a este canal ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Haz clic en la campanita y deja un like ahora. Tu apoyo alimenta el algoritmo y comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación. No dejes pasar esta oportunidad de ser parte de algo grande. Actúa ya.